Realizar una captura de pantalla con Firefox es muy sencillo. Solo tenemos que abrir la página que queramos capturar, clic con el botón derecho, seleccionar Hacer captura de pantalla y realizar la captura de pantalla. Para lo que tenemos 4 opciones. Hacer la captura de una zona de la página. Solo tenemos que movernos por la página, se irán remarcando las diferentes zonas y, cuando se marque la que nos interese, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón. En ese momento se activan los botones para cancelar la selección, copiar la captura para pegarla en algún documento o descargar la imagen y guardarla en nuestro equipo. Pulsaré cancelar para mostrar las otras opciones. Vuelvo a hacer clic con el botón derecho. Selecciono Hacer captura de pantalla. Y ahora vamos a usar los botones que aparecen en la parte superior derecha. Desde el primer botón hacemos una captura de la página completa. Al hacer clic sobre él, nos muestra una vista previa de la captura. Y podemos copiarla o guardarla. Voy a pulsar Cancelar para ver lo que podemos hacer con el otro botón. Vuelvo a hacer clic con el botón derecho. Selecciono Hacer captura de pantalla. Y ahora hago clic en el otro botón para hacer una captura del área visible de la página. Y como en el resto de los casos, podemos copiarla o descargarla. Pulso Cancelar para mostrar la última posibilidad que tenemos para realizar capturas de pantalla. Vuelvo a hacer clic con el botón derecho. Hacer captura de pantalla. Y en esta ocasión podemos delimitar la zona concreta que queramos capturar. Para ello, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y, mientras lo mantenemos pulsado, delimitamos la zona concreta de la que nos interesa hacer la captura. Soltamos el ratón y aparecen las opciones para copiar o descargar la captura. Y con esto ya hemos visto lo fácil que es hacer capturas de pantalla con Firefox. Imaginemos que quisiéramos usar uno de los colores que hemos visto en esta web en algún material que estemos elaborando. Con Firefox es muy sencillo. Solo tenemos que hacer clic en el menú que aparece en la parte superior derecha del navegador. Seleccionar Más herramientas. Y de las herramientas que ofrece, seleccionamos Recoge color. En ese momento, el cursor cambia de aspecto. Ahora vemos una lupa y debajo el código del color que está en el lugar en el que tenemos el cursor. Solo tenemos que mover el cursor y situarlo sobre el color que nos interese. Hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y se copia el código del color. Ahora iríamos al documento en el que queramos aplicar ese color. Por ejemplo, voy a abrir un dibujo que he creado con Google Dibujo. Selecciono el elemento al que le quiero aplicar el color. Abro la herramienta de color y clic en el más para añadir el nuevo color. Clic aquí y pulso Control V para pegar el código. Aceptar y listo. En un par de clics he aplicado el color que había visto en la web. ¿Tienes una web y te gustaría probar cómo funciona su diseño en diferentes dispositivos? Nuevamente, Firefox lo pone muy fácil. Desde el menú del navegador, situado en la parte superior derecha, seleccionamos Más herramientas. En esta ocasión, seleccionamos Vista de diseño adaptable. Y ¡listo! Ahora, en la parte superior tenemos un menú desde el que podemos seleccionar uno de los dispositivos que ofrece por defecto o seleccionar Editar lista para añadir otros dispositivos de los disponibles. Y también podemos agregar nuevos dispositivos personalizados. Por último, podemos cambiar la orientación del dispositivo y otros ajustes. Y para salir de esta vista, solo tenemos que hacer clic en la X que aparece en la parte superior derecha. Con esto podemos hacernos una idea clara de cómo funciona el diseño de nuestra web en el dispositivo que queramos. Espero que estas 3 funcionalidades de Firefox, hacer captura de pantalla, recoge color y vista de diseño adaptable, les ayude a exprimir las posibilidades de este navegador. Hasta el próximo tutorial. Seguimos maquinando.